Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos hoy a meditar en los escritos que Dios nos ha dejado. He preparado este tiempo y debidamente meditamos la palabra del Señor y hacemos memoria de ella durante los días de la semana y nos preparamos en oración también, en meditación, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo enseñe? Así que hoy es un llamado que de parte de Dios quiero anunciarles. Es un llamado al mundo, es un llamado a la familia, es un llamado a la ciudad, al pueblo, es un llamado personal que Dios hace a cada uno de nosotros. Y quiero tomar base bíblica en la palabra del Señor al comenzar, así que ruego el favor de que abra su Biblia en el texto que les voy a comenzar a enseñar. Y el llamado que Dios hace tiene la especialidad porque es un llamado de Dios. Y yo como mensajero de Dios, yo como portador de ese llamado, a través de estas redes, a través de estas páginas, a través de estas plataformas, estoy llegando a usted. Estoy llegando a su casa, estoy llegando porque usted lo permite. Y Dios está convocando, Dios está llamando. Dios quiere proponer al hombre esa salvación de vida, ese propósito de vida. La seguridad del llamado de Dios, la esperanza del llamado de Dios, radica en que es Dios mismo quien la hace. Es Dios mismo que se presenta como el portador de esa palabra. En Hechos capítulo 4, el versículo 12, y quiero comenzar entonces a introducirme en las Escrituras, y comenzar de Hechos capítulo 4, el versículo 12. Luego de la curación de un cojo, para entrar en el contexto del versículo que voy a utilizar, Pedro y Juan, los encargados de decirle a este hombre que estaba pidiendo una limosna, que estaba pidiendo algo a favor, para bien. Entonces, Pedro y Juan le dan lo que tienen. El paralítico se levanta, entra alabando y glorificando a Dios en el templo, y por este suceso, por este milagro de sanidad, Pedro y Juan son llevados ante el concilio, ante la reunión de los sacerdotes, ante la reunión de los escribas, ante la reunión de los encargados de las cosas, por decirlo de esa manera, de las cosas de la palabra. Y entran en un juicio y le hacen preguntas pertinentes. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Esa es una de las preguntas. Entonces Pedro, versículo 8, dice: lleno del Espíritu Santo. Para yo ser portador del mensaje, del llamado de Dios, en mí está el Espíritu de Dios. Por años he estado anunciando este mensaje. Por años he estado diciéndole al hombre, a la humanidad, a los que me escuchan, de que el mensaje de Dios es verdadero. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a decirles: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros... Ahora, aquí comienzo a detenerme para abrir el paréntesis de el primer número de enseñanza que quiero dejarle. Sea notorio, como portador de un llamado de Dios, como portador del mensaje de Dios. Ahora recordemos que Pedro
había sido llamado tiempo atrás por el mismo Señor. Usted lo puede notar en la Escritura, cuando el mismo Jesucristo dice que pasando por la orilla del mar, llamó a unos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque ellos eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Mateo capítulo 4, el versículo 18 al 19. Pedro tiene la convicción de que su llamamiento, su mensaje, es un mensaje en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes me están indagando, ustedes me están preguntando, y estoy aquí a consecuencia de un milagro, de una sanidad. Pero déjenme decirles, gobernantes, déjenme decirles, pueblo de Israel, ancianos de Israel, que esto que sucedió tiene un nombre. Y es el nombre de Jesucristo. Es el nombre del Todopoderoso, del que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante tan glorioso nombre, toda lengua lo confiesa y toda rodilla se dobla. El nombre de Jesucristo. Entonces estamos entrando en el contexto. Pedro asegura su llamamiento. Pedro está confirmando su llamamiento. Llamados a predicar. ¿De qué? De Cristo. Así como Dios en el Antiguo Testamento llamaba profetas, llamaba varones, llamaba mujeres, para hacer notorio su llamado. Entonces Pedro está utilizando ese llamamiento. Yo estoy aquí para decirles que Jesucristo es el que actúa, que Jesucristo es el que obra. Y sigue diciendo, ahora el llamado, escúcheme bien, el llamado que estoy haciendo, tal como lo hizo Pedro, es un llamado a reconocer que nosotros somos culpables, que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos alejados de la comunión de Dios, estamos en un vacío, y que el único que puede llenar ese vacío y establecer la comunión de nuevo es Jesucristo. Y Pedro les dice, ese Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, pero Dios le ha hecho Rey, resucitando de los muertos, dice aquí la Escritura, por el poder del Espíritu Santo, por el que lo resucitó el Espíritu Santo. Ahora dice en el versículo 11, este Jesús, estoy leyendo capítulo 4, versículo 11. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Usted puede tomar dos posiciones con respecto a lo que yo le estoy hablando en esta mañana. Y Pedro le está diciendo a esos personajes, le está diciendo, ustedes la rechazaron. Ustedes rechazaron a Jesús, ustedes lo entregaron a muerte. Y yo les digo, como portador del llamado de Dios, usted puede tomar dos decisiones: o rechazar y decir, no me interesa el mensaje de salvación que es por medio de Cristo Jesús, o puede aceptarlo, o puede recibirlo, porque Cristo Jesús es el que ha sido puesto para la edificación, para la salvación, para la sanidad, para la libertad. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, no aceptada, pero Dios le ha hecho Rey, Dios le ha hecho Señor. Por eso dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 12, que es el versículo que les dije, estoy leyendo el contexto o estoy ampliando el contexto, dice, y en ningún otro. Escúcheme bien, pueblo, escúcheme bien, nación, escúcheme bien, familia, escúcheme bien, joven, señorita, familia querida, en el nombre del Señor. En ningún otro hay salvación. Como hombre me puedo escudar bajo una creencia, como hombre me puedo escudar bajo una religión. Pero no es la religión ni mi creencia la que me salva. Pedro le está diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado al hombre debajo del cielo otro nombre
sino solamente Cristo Jesús, y en Él podemos ser salvos. El llamado de Dios por medio de Cristo es a la salvación. Pero estamos mirando aquí dos cosas que usted puede tener presente: rechazar ese mensaje o venir a esa oportunidad de salvación. Y lo primero que tiene que hacer al reconocer que Jesucristo es el Salvador es reconocer que eres pecador, que eres culpable, que estás rumbo a muerte, y esa muerte es eterna, pero que Cristo vino para dar vida y salvación. Mire lo que dice en el capítulo primero, los versículos 12 y 13 de San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que escucha el llamado de Dios es salvo. Todo aquel que escucha el mensaje, el portador, al mensajero, pero en claro el mensaje, es salvo. La salvación es un llamado de Dios al hombre. Nada tiene que ver la filosofía, nada tiene que ver las ciencias que el hombre trabaja, nada tiene que ver la religión del mundo, nada tiene que ver la creencia falsa y engañosa. La salvación es un llamado de Dios al hombre, y ese llamado es a ser salvo. Ese llamado es a venir a Él. Ese llamado es de correr a Él. Pablo habla de un hombre, el cual, siendo un hombre importante, escuchó ese llamado. Y él lo menciona allí en uno de los escritos, el hermano Sóstenes, el cual aprendió de Dios, el cual escuchó el llamado y se acercó a Dios. Y es allí en las cartas de Pablo reconocido como un hombre que, teniendo salvación, comienza a caminar en los preceptos, en las cosas de Dios, en los mandamientos de Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículo 37 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En esta mañana estoy seguro que este mensaje de parte de Dios a través del Espíritu Santo llamará a alguien a la reconciliación, a la comunión con Dios, al llamado de Dios, porque es su palabra la que se efectúa, es su palabra la que se mueve. Y todo aquel, dice Joel capítulo 2, 32, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en Él, en el Señor, está la salvación, y en Jerusalén habrá salvación, porque lo ha dicho Jehová. Lo ha dicho el Señor. Salvación. El llamado de Dios al mundo, el llamado de Dios al hombre, el llamado de Dios a la familia es para salvación. Ahora, ¿qué es un llamado? Dios está a través de su palabra diciendo que ese llamado es dejar lo que estoy haciendo y volverme al que me dice ven. Leí el pasaje de que pasando por la orilla del mar vio a unos que echaban las redes porque eran pescadores, y le dijo: síganme, vengan en pos de mí. Ya no serán pescadores del mar abierto, sino que ahora serán pescadores de hombre. Y Pedro está diciendo: porque en ese nombre, en el Señor Jesucristo, hay salvación, no hay otro. Ahora Pedro está echando las redes. Ahora Pedro está hablando de parte de Dios. Los que ustedes desecharon, a que ustedes crucificaron, perdón, Dios lo puso como Señor, como Salvador, como la piedra donde se levanta y se efectúa la salvación. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 11, versículos 5
y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, a la gracia, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo está diciendo que la gracia de Dios, el llamado de Dios, la oportunidad de salvación, es para prestarle atención y seguir al que nos llama. Abandonar toda obra de iniquidad, abandonar toda obra de pecado e ir a la presencia de Dios. Hebreos 3, 14, 15, mire lo que nos dice la Escritura. Hebreos 3, 15, 14 y 15. Hebreos 3, 14 y 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, el llamado, la oportunidad de salvación. Pero en el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Les hablé anteriormente de que el llamado de Dios tiene una confianza, una esperanza, porque es su llamamiento. Y aquí el versículo 15 reitera, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, perdón. No endurezcáis vuestros corazones. No se pongan duros. No den la espalda a quien está llamándoles. Porque Cristo Jesús es quien los llama. Pase al capítulo 4, el versículo 6 y 7 del mismo Hebreos. 6 y 7 del capítulo 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Está hablando de un pueblo desobediente, de un pueblo rebelde. Y el escritor está diciendo, ellos desobedecieron, ellos endurecieron el corazón. Ellos no quisieron oír el llamado a la salvación. Y entonces dice en el versículo 7 otra vez, determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. El llamado de Dios es para vida. El llamado de Dios es para que dejemos toda maldad, todo pecado, toda inmundicia, la cual nos aleja y estorba el camino en Cristo Jesús. El pecado aleja de Dios. Y el pecado tiene una sentencia, la muerte. Pero Cristo Jesús, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación, es vida eterna. Por eso la convocación de Dios es, vengan, sean salvos. Romano 1:16. Maneje su Biblia y subraye estos versículos. Romanos 1:16. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca del llamado de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio buenas nuevas, el llamado de Dios. Síganme. Vengan en pos de mí, yo soy el camino, yo soy la verdad. Eso es un llamado de Dios. Vengan a mí todo el que está cansado, el que está cargado, y yo lo haré descansar. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Perdón, al judío primeramente y también al griego. Para todo aquel que cree. Eso es lo que está diciendo Pablo. El llamado de Dios es para el que cree. El llamado de Dios se aplica al que se acerca a Dios. Llamados a dejar el mal camino. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda carta de Pablo a Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Pedro les habló y les dijo a los ancianos y a los gobernadores, a los fariseos, a los escribas:
Esa es la piedra angular, ese es el fundamento. Cristo es el fundamento y en ningún otro hay salvación. Y aquí Pablo está reiterando y está diciendo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahora mire lo que tiene el sello, la posición de Dios, el papel que se nos acredita como hijos de Dios, el sello divino de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante reitera diciendo, yo soy el buen pastor y llamo mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y van en pos de mí. Conoce el Señor a los que son suyos, está diciendo Pablo. Y apártese. Ahora aquí va el llamado de exhortación, el llamado profético. ¿Quiere usted escuchar profecía? ¿Quiere usted escuchar el llamado de Dios? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? No es para que vaya y acerque el oído a alguien que diga profecía al oído. No, la profecía de Dios es y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, deje el pecado, deje la vanidad, deje la inmoralidad, deje las consecuencias de la carne, porque si sigues en eso vas a muerte. Si invocas el nombre de Cristo, deje la iniquidad. Y la iniquidad bíblica, la iniquidad que nos habla la palabra, es una injusticia o mal grande en el obrar, en el actuar. Por eso Pablo, en muchas de sus cartas, en todas sus cartas, por decirlo así, está diciendo, dejen las obras de la carne. Porque las obras de la carne son muerte. Producen separación de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Cuando Daniel llegó a Babilonia, Babilonia lo quiso atrapar en todas sus funciones, en todas sus labores. Pero Daniel desde el inicio consagra su corazón a Dios. En su vida juvenil, él había dado su vida a Dios. Y él dice que consagró su corazón, entregó su corazón, apartó su vida para Dios. No me voy a contaminar. David, por su parte, como rey, reconoce que su obra de pecado delante de Dios tiene que ser quitada. David dice allá en uno de sus escritos, hablando de confesar su pecado y su iniquidad por medio de la aflicción que le vino. A él le vino una aflicción y entonces él reconoce que está en pecado, que está en iniquidad, y entonces dice, confieso pues mi iniquidad, porque estoy afligido a causa de mi pecado. El pecado produce aflicción, el pecado produce carga en el hombre. Vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están afligidos, todos los que están sin esperanza. David está diciendo, confieso mi pecado, confieso mi iniquidad. Y esa es la vida diferente en ese rey. Esa es la vida que agrada a Dios. Que David, siendo un rey, que siendo un hombre de conquista, de batalla, está diciendo, yo he pecado, he hecho lo malo, he hecho iniquidad. Esto me ha apartado de Dios, pero yo lo confieso. Salmo capítulo 38, versículo 18 he leído. El llamado de Dios en esta mañana a través de las redes es, dejemos la iniquidad, dejemos el pecado. Dejemos todo lo que nos aparta de Dios y vengamos a Dios, porque en Él hay salvación.
Nehemías 9:2 dice que en la restauración vino el pueblo de Israel y reconoció su desobediencia. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 9 de Nehemías. Y los descendientes de Israel se apartaron, se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando su pecado y las iniquidades de sus padres. Confesaron las iniquidades, se apartaron. Este texto tiene que ver con los textos, vuelvo y repito, del apóstol Pablo diciendo: quítese de vosotros todas estas cosas: iras, enojos, contiendas, maledicencias, borracheras, homicidios, brujerías, hechicerías. Quítese. Dice que Israel confesó, se separó de ese peso que lo separaba de Dios. Dios está llamando a que nos volvamos a Él. Dios está llamando en este tiempo a hacerlo. Vamos a ir concluyendo. Abandonar la vida de pecado sin lugar a dudas es lograr que Dios pueda actuar en nuestro corazón. Porque Dios actúa a los que creen. Y Él comienza la buena obra a los que reconocen que están en impiedad, que están en pecado. Nosotros somos culpables. Nosotros somos pecadores, pero la gracia de Dios está para salvación. La gracia de Dios está para vida eterna. Vamos a ir a otros textos más y concluimos. ¿Cuál es la reacción al llamado de Dios? Tiene que haber una reacción. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. El mensaje de Dios mismo hablando: yo soy Jehová, soy vuestro Dios santo, justo, recto. Con Él mora la luz, Él es luz. Él no quiere contaminación. Él no quiere la rebeldía, la desobediencia. Entonces, ¿cuál es mi reacción al llamado de Dios? Éxodo capítulo 34, les dije los versos 6 y 7. Por favor, anótelos y téngalos presentes. Moisés está en la presencia de Dios. Y Moisés oye de parte de Dios lo que es Dios. La gloria, la excelencia de Dios. Mire lo que dice los versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por medio delante de él, proclamó. El mismo Dios llamó, el mismo Dios habló: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Subraye esto: tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá, subraye esto, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué visita? ¿Qué quiere decir visitar? Que viene y paga, que viene y da, que viene y obra. Pero si vuelve a mirar esos versículos, están unos versículos diciendo quién es Dios. No solamente estoy llamado por medio de esta red a decir Dios es amor, Dios es tan bueno, Dios nos ama tanto. Sí, Dios es amor, Dios es bueno, Dios nos ama mucho. Pero aquí Él mismo se está declarando como un Dios fuerte, poderoso, lleno de misericordia, pero que es tardo para la ira.
Si yo no he aceptado su llamado, estoy acumulando en el peso, en mi carga de pecado, estoy acumulando ira para el día de la ira. Porque Dios viene, Dios visita. Hemos leído que Él no tiene a modo de olvidar y de dejar libre al que es culpable. Él no lo deja inocente. Él no lo dice, no, yo lo amo mucho, usted tranquilo. No, Él dice que viene y paga. Él visita las generaciones que obran en iniquidad, las generaciones que obran en pecado, que escuchando el llamado de Dios se rehúsan a venir a los pies del Señor. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? La reacción de Moisés, entonces, dice el versículo 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La reacción de Moisés fue humillarse. La reacción de Moisés fue adorarle. La reacción de Moisés fue postrarse. ¿Qué hizo el leproso que iba con 10 más, con 9 más? Cuando se vio sano, pidiéndole sanidad al Señor. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que retrocedió de su camino, se volvió de su camino. Y se volvió aquel que le había dicho, ve, preséntate al sacerdote. Yendo en camino al sacerdote fue sano. Ahora se devolvió. ¿Y qué dice la Biblia? Postrándose a sus pies, lo reconoció como Señor. Y la pregunta es, ¿dónde están nosotros? ¿Estás buscando al Señor solamente por un milagro? ¿Por una sanidad? ¿Por una provisión económica? El Señor es mucho más que un milagro, mucho más que una provisión económica. El Señor es el que perdona los pecados. El Señor es el único medio que me lleva al cielo. Este hombre, cuando se vio sano, dijo, realmente Él es el que estábamos esperando. Realmente Él es el ungido. Y se devolvió y se postró. Moisés, cuando vio lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba diciendo, se postró, le adoró, se humilló, bajó la cabeza, reconoció su condición, bajó su condición, su posición. El llamado de Dios es en esta mañana, bajemos nuestra posición de orgullo, bajemos nuestra posición y reconozcamos que somos pecadores y que solamente Cristo Jesús nos puede dar la vida eterna. Moisés lo reconoció. Hebreos 6, versículos 4 y 8. Ya estoy cerrando, pero tenga estos versículos más presente. Hebreos 6, 4 al 8. Mire lo que nos dice la Escritura. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima, subraye eso, está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. No es fuerte esta palabra. No, de ninguna manera. Es el llamado de Dios, es la oportunidad de volver a Dios, es la oportunidad de venir. Es difícil, le está diciendo el escritor de Hebreos, es difícil que los que escucharon, los que gustaron las cosas de Dios, el buen mensaje, la palabra, la vida del Espíritu, ahora estén alejados.
Porque ya no es posible que Cristo Jesús vuelva otra vez a la tierra con relación a un sacrificio y a una muerte. Si la lluvia cae y da recompensa al que la labra, da recompensa al que la siembra, porque produce la lluvia fruto. El sembrador espera la lluvia a su tiempo que caiga, porque ahí está una esperanza, una buena bendición, y cae la lluvia y produce el fruto. Pero el escritor está diciendo, pero los que produce espinos, la tierra que produce, la iniquidad, el pecado, la maldad, la desobediencia, la rebeldía, estará expuesta a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. El llamado de Dios es volvernos a Dios. Hebreos 10, versículos 26 al 31. Hebreos 10. Estamos en el servicio a Dios, estamos en la palabra de Dios, estamos en la meditación de Dios. Así que no se preocupe. Estamos a tiempo de seguir recibiendo la palabra. Hebreos 10, versículos 26 al 31. Mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Voluntariamente pecaremos. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que ha de devorar a los adversarios. Queda una expectación. Ahora mire lo que dice el versículo 30. Pero dije el versículo 26 al 31. Dice el versículo que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Versículo 29, subrayalo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y el versículo 30 dice, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa. Y eso es la palabra de Dios, ese es el llamado de Dios. Dios les está diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El llamado es, Dios todopoderoso, grande, misericordioso, está llamando a la salvación. Unos 2, 3 textos más y terminamos. Segunda carta de Pedro a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les acontece lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cómo va a tener usted salvación si retrocede? Si habiendo escuchado no presta atención, si endurece su corazón. Ahora mire lo que dice Jesús en Lucas capítulo 9, el versículo 62. Lucas capítulo 9, el versículo 62. Y no entramos en el contexto, solamente les dejo la tarea, lean
el contexto para que entiendan más el versículo que quiero tomar. Lucas 9, versículo 62. Ya está ahí puesto. Dice de la siguiente manera. El Señor Jesucristo está hablando y Él está diciendo de la siguiente manera. Versículo 62. 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto, para el reino de Dios. Ninguno que escuchando el mensaje, ninguno que escuchando el plan de salvación, ninguno que escuchando a Dios vuelve atrás, lo rechaza, le da la espalda, es apto para el reino de Dios. El llamado de Dios es volver a su presencia. El llamado de Dios es acudir a la salvación. Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Cerramos con este último versículo, Apocalipsis 3, versículos 21 y 22. ¿Estabas esperando otra clase de mensaje? Sí, hay mensajes alentadores. Y este es un mensaje alentador. Porque tenemos una esperanza en Dios. Tenemos la salvación en Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Dios es bueno, claro que sí. Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es santo, pero también Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero también Dios tiene ira, enojo. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Volvámonos a Él. Vengamos a su presencia. Atendamos el llamado. Dejemos la vida de iniquidad. Dejemos el pecado. Abandonemos toda obra de la carne. Pablo dice en una de sus cartas: porque el que practica tales cosas no será heredero del reino de Dios. ¿Cuáles cosas? Las cosas de la carne. La vida de pecado, la mentira, toda maldad, toda obra de la carne, lo deshonesto, lo que no tiene que ver con Dios, no tiene herencia. Los que tienen herencia, como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación. Pero Pedro les está diciendo: ustedes son culpables de esa crucifixión. Ustedes son culpables por haberlo despreciado. Pero en ningún otro hay salvación. Porque es lo que puso Dios para salvación a todo aquel que cree. Déjenme orar y pedir la bendición de Dios. Padre, levanto mi oración en este momento y te doy gracias por la oportunidad que nos has dejado de poder llegar a través de estos medios a la iglesia, a la casa, a la bendición de mi hermano, de mi hermana. Que la gracia de Dios y el poder de Dios le dé la conciencia, la paz y la tranquilidad de saber que los pecados ya son borrados, que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió para perdón de nuestros pecados. Él resucitó y ahora vive para siempre y volverá, ya no con relación al pecado, sino a llevar a lo que les pertenece. Como Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendice la congregación, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están ahí pendientes, Señor. Bendice a los que se acercan y verán Señor, este mensaje, oirán este mensaje y prestarán atención. Te doy gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Nuestro ser está en ti, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Amén y amén. Señor, déjeme orar por la bendición a su casa, por la bendición económica. De pronto usted tiene temor porque
no ha recibido en estos tiempos lo que venía acostumbradamente recibiendo. De pronto usted fue suspendido de las labores, de pronto usted tiene más trabajo de lo acostumbrado y menos paga de lo que realiza. Y usted está preocupado porque la situación como que la ve más compleja. Déjame bendecirle, déjame orar al Señor, déjame pedir que el Dios supla todo lo que tiene conforme a su gracia y a su bondad. ¿Por qué en fe no levanta sus manos en posición de recibir y le dice: Señor, estas son mis manos trabajadoras, estas son mis manos laboriosas, tú me has dado capacidad, tú me has dado inteligencia, tú me has dado provisión, Señor. Las cosas en el mundo se tornan difíciles, las cosas en el mundo se complican, hay recesión, Señor, la economía se destabiliza, las industrias se paralizan, los negocios se cierran, porque no hay provisión, no hay paga, Señor. El fruto de pronto esperado se echó a perder, la cosecha se ha perdido, Señor. Y hay, Señor, temores, hay angustias, hay preocupaciones. ¿Qué haré? ¿A dónde acudiré? Pero tu palabra dice que tú eres el dador. Tu palabra dice que tú eres el que bendices. Yo desde este lugar imparto una oración allí a la casa de mi hermano. Al hermano que aún en lo poco es fiel, al hermano que aún teniendo, Dios de la gloria, eso poco lo bendice, lo da a la obra, lo multiplica en ti, oh Dios de la gloria. Extiende tu mano de misericordia al corazón generoso, al corazón dadivoso, porque tu palabra dice que el que siembra recoge. El que siembra tendrá una buena cosecha. Te doy gracias por el hermano, la hermana que siembra la obra, por el que aporta la obra, ese hermano que está afanado, preocupado por darle, Señor, a ti, Señor, a la obra, los frutos, la recompensa, Señor. Bendigo al hermano, la hermana, que como aquella viuda, Señor, con dificultad sale a recoger para comer el alimento, lo poco que queda, lo poco que tiene, pero que escucha la palabra del hombre de Dios que le dice: ve, porque el Señor te recompensará. Y ella dice: si tú lo has dicho, yo lo haré. En esta mañana levanta en fe la casa de mi hermano, la provisión de mi hermano, Señor, esos pagos, esas cosas, Señor, que necesitan ser canceladas, esa cuota del carro, esa cuota del apartamento, de la casa, los negocios. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, para que mi hermano pueda tener la paz y la tranquilidad en ti, Señor. Es mi oración. Bendigo a todos los que en esta semana se han acercado y han aportado, Señor, en su poco tener, en su mucho tener, han aportado a la obra. Que tu mano poderosa les sostenga, que tu mano poderosa les ayude, que tu mano poderosa les dé, Señor, mucho más. Y en cuanto al espiritual, eso les venga mucho más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios, levante sus manos como si hubiera depositado la ofrenda, como si hubiera depositado esa participación delante de Dios. Dele gracias, dígale: Señor, tú me provees, tú me das, tú me bendices, y yo daré, yo sembraré a la obra, daré a la iglesia, daré para el sostenimiento de lo que tú has establecido, daré a la mesa de los santos, porque eso es lo que Dios ha establecido. Gracias a cada familia, a cada corazón allí que aporta, que tiene ese amor generoso, esa bendición de Dios, y saca de lo que Dios les provee para la obra. Les bendigo en el nombre del Señor. Vamos a